Hola, en este vídeo vamos a ver el punto 2 del tema 5, función inversa o recíproca. Normalmente se le llama inversa, pero hay textos en donde aparece el término recíproca. Corresponde a las páginas 137 y 138 de vuestro libro de texto. En este primer vídeo vamos a ver el concepto de función inversa y las propiedades, y en un segundo veremos la forma de calcularlo. Bien. La idea de función inversa la vamos a introducir mediante un ejemplo. Imaginad que vamos a comprar a un almacén de papelería y nos dicen que un paquete de folios cuesta 4 euros. Esto daría lugar a dos funciones. Pensad, por un lado tendríamos la función que podríamos llamar C, de coste, en donde si decimos cuántos paquetes compramos, por ejemplo, imaginad que compramos 3 paquetes, lógicamente la función coste a 4 euros la unidad nos dirá que tenemos que pagar 12 euros. Pero también tendríamos otra función, la función n, función número de paquetes comprados, en la que si decimos cuánto hemos pagado, por ejemplo, imaginad que hemos pagado 20 euros, esa función, sabiendo que el paquete valía 4 euros, nos dirá que por 20 euros hemos comprado 5 paquetes. ¿Bien? Bueno, pues lógicamente estas funciones están representando dos situaciones que son simétricas, una inversa de la otra. Y lo que ocurre, fijaos, si yo considero aquí este 3 que mediante C va a 12, si ahora a este 12 le aplicara la función n, lógicamente por 12 euros he adquirido 3 paquetes. Luego fijaos, lo que ocurre es que cuando encadeno una función detrás de la otra, y eso es en lo que consistía la composición de funciones, parto de 3 y termino en 3. Es decir, que C compuesto con n, en este caso, de 3, vuelve a ser 3. Igualmente aquí, si os dais cuenta, si a este 5 paquetes le aplicara ahora la función coste, lógicamente por 5 paquetes pagaré 20 euros. Estamos en una situación similar. Parto de 20, hago actuar primero a la función n y luego a la función c y me devuelve de nuevo el valor inicial. Es decir, que componiendo ahora n, que es la primera, con c, que es la segunda, aplicado al número 20, me devuelve de nuevo el mismo número 20. Bien, pues a estas parejas de funciones que cumplen esta propiedad de que compuestas en los dos sentidos devuelven el número de partida, se les llama funciones inversas. Es decir, la definición de funciones inversas, fijaos que son una pareja, no es una, son dos funciones, es la siguiente. F y G se llaman funciones inversas, como digo, también a veces se les llama recíprocas, pero el lenguaje admitido, el término admitido es función inversa. Estas dos funciones se llaman inversas cuando, tanto si componemos F con G sobre un número X nos da X, como si componiendo G con F, al aplicarlo también a un número cualquiera, nos devuelve ese mismo número. En el caso en que una pareja de funciones cumplan esta propiedad, se llaman inversas y la escribimos con este símbolo. Decimos que G es la inversa de F
y lo escribimos con este simbolito, con un menos 1, y decimos que f es la inversa de g. El hecho de usar este simbolito es por analogía con los números. Recordad que cuando estudiamos los números llamamos, por ejemplo, inverso del 5 al número 1/5. Y estos números eran inversos porque cuando multiplicas 5 por 1/5 te da 1. Y aquí ocurre igual. Dos funciones son inversas cuando al componerlas te deja la función identidad, que es el 1. Lo mismo que hay un 1 en los números, hay un 1 en el mundo de las funciones. Bien. También vamos a ver aquí alguna propiedad respecto de las funciones inversas. Lo primero que voy a hacer es poner un ejemplo para poder comprobar si dos funciones son inversas. Vamos a considerar la función f de x igual a 2x más 6. Y vamos a considerar la función g de x igual a x partido 2 menos 3. Vamos a comprobar que estas dos funciones son inversas. Es decir, vamos a ver que f es la inversa de g y también vamos a ver que g es la inversa de f. ¿Qué habría que hacer para esto? Pues ver que cumplen las dos propiedades de la definición de parejas de funciones inversas. Es decir, que componiendo en cualquiera de los dos sentidos nos devuelven el número de partida. Entonces, una primera comprobación que tendríamos que hacer es f compuesto con g sobre un número x. Recordad que vimos en el apartado anterior que en este caso actúa primero f sobre x y ahora, en segundo lugar, actúa g. Bien. F con x hace 2x más 6. Y a ese valor obtenido es al que le aplicamos g. Y ahora, ¿qué hace g con un número? Lo divide entre 2 y le resta 3. Bien. Si el número sobre el que trabajamos ahora se llama 2x más 6, pues ese número, 2x más 6, lo tenemos que dividir entre 2 y restarle 3. Fijaos que si yo divido 2x entre 2, obtengo x. Si divido 6 entre 2, obtengo 3. Y si ahora resto 3, pues este y este se cancelan y obtenemos x. Es decir, la primera comprobación, f compuesto con g, aplicado sobre un número arbitrario, x, termina devolviendo x. La segunda comprobación que habría que hacer es que la composición en el otro sentido, es decir, habría que ver que cuando primero actúa g y luego actúa f sobre un número x, tendríamos que ver que también termina resultando el número de partida. Bien, pues estos realmente son ejercicios de repaso de la composición de funciones. ¿Cómo se haría esto? Pues es f sobre g de x. Sería f de ¿quién? ¿Quién es g de un número x? X partido 2 menos 3. Y ahora, ¿qué hace f con un número? Lo multiplica por 2 y le suma 6. Vale, como nuestro número es este, pues multiplicamos por 2, 2 por el número este, y sumamos 6. Hacemos los cálculos que aparecen. 2 por x partido 2, 2 entre 2, que sería x, menos 2 por 3, 6, más 6. Y de nuevo esto cancela y llegamos a x.
Luego hemos visto que tanto f compuesta con g antes y ahora g compuesta con f, aplicado a un número arbitrario x, termina devolviendo el mismo valor x. Eso significa que f y g son funciones inversas. Y decimos que vamos a ver una propiedad muy importante de las funciones inversas, en concreto de las gráficas de las funciones inversas. Fijaos, si nos vamos al ejemplo inicial, cuando decíamos que estudiábamos el coste o el número de unidades que comprábamos, decíamos que por 3 paquetes de folios pagábamos 12 euros. Luego, en la función c, en la gráfica de la función c, estará el punto de coordenadas 3, 12. Simétricamente, a la inversa, en la función n nos encontraremos, lógicamente, que cuando pagamos 12 euros es porque hemos comprado 3 paquetes. Es decir, que cuando dos funciones son inversas ocurre que si un punto A, B está en la gráfica de una, entonces en la gráfica de la otra estará el punto B, A. Es decir, se intercambian los papeles de la X y de la Y. Eso se traduce en que cuando tengamos dos gráficas de funciones que sean inversas, van a ser simétricas la una respecto de la otra. Por ejemplo, si una hace algo tal que así, la otra se va a reflejar respecto de esta recta que tiene por ecuación y igual a x y se llama bisectriz del primer y tercer cuadrante, porque es la que parte por la mitad a este primer cuadrante y a este tercer cuadrante. Digo, si esta es la función, la gráfica de la función f, obtendremos que la gráfica de la función inversa de f será una reflexión de esta respecto de este espejo. Lo podemos ver, lo podemos comprobar con estas dos funciones que he dejado aquí. Fijaos, si yo represento estas dos funciones, que son muy sencillas, son lineales, la primera, con pendiente 2 y ordenada en el origen 6, pasará aproximadamente, bueno, aproximadamente digo en la gráfica, pasa por el punto, a ver, 0,6, que digo que aproximadamente puede ser ese, y también podéis comprobar que pasará por el menos 3, 0, que será aproximadamente algo tal que así. Luego, esta función f tendrá una gráfica que será tal que así. De la misma manera, esta tendrá pendiente 1/2 y ordenada en el origen menos 3. Podéis comprobar que aproximadamente pasará por aquí y por aquí, donde este sería el punto 6, 0 y este sería el 0, menos 3. De manera que esta sería aproximadamente la gráfica de G. Fijaos que si esta es la recta de ecuación y igual a x, esta gráfica de arriba y esta gráfica de abajo están reflejadas la una respecto de la otra en esta recta.